Bueno, buenos días a todos. Ahí estoy terminando de admitir a los últimos rezagados. Gracias por haberse sumado a un webinar más de BGH Tech Partner. Hoy vamos a compartir un webinar de Motorola Solutions de la mano de Fede Gamarra. Hola Fede, buenos días, ¿cómo estás? Hola Fede, buen día, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a dar un espacio, unos minutitos más, a ver si alguien se va a sumar y ya arrancamos. Sí, por favor, les pido un poquito de paciencia. Gracias, Fede. Sí, bueno, vamos a tratar de hacer un webinar un poquito que sea didáctico por un lado, que sea técnico por otro, pero que no sea un monólogo, así que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, tenemos habilitado el chat, pueden también levantar la mano y si es necesario que habilitemos un micrófono lo podemos hacer. La idea es que podamos sacarnos todas las dudas posibles. Hoy, como saben y como lo mandamos en la presentación y en la invitación, es la presentación del dispositivo R5 de Motorola Solutions. Así que cualquier duda que tengan, técnica o lo que sea, por favor no duden en hacerlo. Este es un espacio donde es ideal poder intercambiar constantemente dudas y sobre todo las necesidades que tiene cada uno. Así que vamos a aprovechar el espacio. Si le parece, Fede, Sí, en un minuto más esperamos a que se terminen de sumar y ya ok, arrancamos. perfecto, gracias Fede. No quiero dejar de presentar también, vamos a estar contando con la presencia de Ariel del Pino, que nos va a dar también su visión técnica de Motorola. Hola Ari, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por sumarte. Bueno, Fede, cuando Vamos, quieras, vamos perfecto. arrancando. Ya estamos 11:03, así aprovechamos toda la gente que se sumó puntual. ¿Vale? Bien, excelente. Bueno, muchas gracias Fede. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a Ariel del Pino, nuestro responsable de producto y preventa para el sector de radios, ¿sí? El negocio de distribución mayorista de Motorola Solutions en BGH Tech Partner. Bueno, antes que nada, quiero agradecer, ¿sí? Su tiempo y les voy a pedir que presten atención. Es un producto nuevo, es algo que veníamos esperando hace un tiempo ya, en la renovación de una línea en un segmento que nos interesa mucho. Y hoy les voy a contar básicamente cómo arranca este producto, cómo es que se va a posicionar y algunas características generales que son muy interesantes. Es una evolución muy interesante en la realidad. Bien. Vamos a hablar primero que nada de BGH Tech Partner, ¿sí? Como nosotros hablamos siempre de la transformación de su negocio, BGH Tech Partner es una empresa que tiene múltiples servicios, ¿sí? Que en general da soporte a un montón de áreas tecnológicas orientadas a la industria del comercio y somos parte del Grupo BGH. Ustedes deben conocer bien Grupo BGH como una empresa que provee, ¿sí? Tecnología a diversos niveles, ¿sí? Niveles de hogar, niveles de, digamos, perdón, perdón, porque me está justo entrando un llamado importante. Discúlpeme, señor. Bien, ahora sigo. Bien, como les decía, Grupo BGH es una empresa que está dedicada a la tecnología y a dar a la gente soporte para un montón de cosas. Nuestra área particular, BGH Tech Partner, está dedicada a lo que es empresas, industrias, comercios y sobre todo en desarrollos tecnológicos que van desde el software, desde nube, desde la venta de servicios tecnológicos de nube, hasta hardware, como vendemos nosotros. La realidad es que el negocio de mayorista de BGH y particularmente de radios Motorola tiene muchos años en el mercado. Eh, no me quiero atrever a tanto, pero son 65 años de relación con Motorola Solutions en los 112 años que tiene el grupo BGH como empresa. Así que te diría que casi la mitad la vida de BGH está relacionada con Motorola Solutions. Esa trayectoria hace que tengamos, ¿no? Presencia en todo el país desde hace muchos años y que nos posicione como líderes en el mercado de radio de dos vías y de otras tecnologías. Bien. Tenemos presencia regional, BGH Tech Partner tiene presencia en 4 países, Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay. En cada región o en cada país tenemos diversos negocios. La realidad es que se van armando los negocios en función de cómo va dándose el flujo de tecnología y en qué lugar podemos hacer tal o cual cosa.
Tal es así que, por ejemplo, en Argentina somos mayoristas de radios Motorola y no así en Colombia. Nos encantaría, estamos tratando de hacerlo, pero bueno, se van dando distintos acuerdos con nuestras marcas en los mismos países y vamos dando distintos perfiles a nuestros países, ¿sí? En total tenemos una facturación que promedia los 80 millones de dólares por año fiscal y tenemos aproximadamente unos 200 colaboradores en la compañía. Tenemos más de 300 clientes activos y estamos en búsqueda de más, así que si alguno no es cliente, esperamos lo sea pronto. Bien, ahora vamos a concentrarnos en Mototurbo R5 y lo que tenemos por delante es la vista de cómo es esta radio nueva, ¿sí? Vamos a presentar el Mototurbo R5. Bien, antes que nada quiero posicionar este equipo, ¿sí? Mototurbo R5 es una radio que nos va a ayudar a aumentar la eficiencia y la seguridad en segmentos de mercado donde ya existe hoy otra radio Mototurbo. Es el modelo DEP550 y DEP570, el DEP, famoso DEP, que nos asiste durante ya, te diría que unos 7, 8 años. Y esta renovación llega con un montón de novedades y beneficios, ¿sí?, que tiene para optimizar el trabajo. Y van a ver que a lo largo de la presentación voy a mostrar cosas que optimizan el trabajo. Si bien estamos hablando del uso de una radio, ¿sí?, siempre se puede mejorar. Y en este caso Motorola lo hizo de vuelta, mejoró este producto, o en realidad el producto que asistía a estos mercados y este segmento, y lo hizo súper eficiente, así que ahora lo vamos a mostrar. Vamos a ir con algunas características claves del producto de R5. Bien. Principal y sobre todo algo fundamental, ¿no?, para el desarrollo de las tareas. Piensen en un entorno de trabajo en donde hay mucho ruido ambiente y hablemos de, no sé, de un puerto o una fábrica donde hay maquinarias o un lugar donde hay vehículos, donde hay mucha gente concentrada, ¿sí? En esos ambientes es donde Motorola desarrolla un producto que tiene características de alto rendimiento y en donde se necesitaba aumentar la capacidad de volumen, ¿sí? Entonces, se reduce el ruido para que la gente que trabaja con la radio, el operador de la radio, se concentre en lo que está haciendo. Y la radio asimismo fue diseñada para durar más. Entonces tenemos una conjunción de cosas que nos hacen que este producto sea mejor que la línea anterior. Vamos a hablar de reducción de ruido. El equipo tiene un audio alto, claro y consistente, principalmente. Ahora voy a explicar por qué. Está diseñado para concentrarse las tareas, los controles de la radio físicos son optimizados para que uno no tenga que distraer mucho la atención para operarlo, ¿sí? Tiene un tiempo de conversación prolongado, las baterías son de alta duración y eso hace que la radio sea mucho más eficiente. El equipo tiene posibilidades de conexión, realmente se puede conectar con diversos sistemas, después los vamos a ver. Y por último, el equipo fue diseñado, tiene un factor de forma nuevo, en línea con las líneas anteriores ya existentes y con los nuevos diseños de otras radios que ya fueron lanzadas, como Mototurbo R7 o Mototurbo R2. El R5 pasa a formar parte de esa línea R y es el nuevo estándar de fabricación de Motorola. Entonces esta radio es más durable, más confiable y más segura. Bien, vamos a hablar de reducción de ruido. Esto es muy importante y creo que es la base de por qué hicimos un cambio tan grande, ¿no?, con respecto a esto. Principalmente el operario que está en estos entornos, el operario que usa una radio de este tipo profesional, necesita siempre estar conectado y escuchando. En eso hizo foco Motorola al diseño. Entonces el equipo empezó a tener características más de alta gama. Entonces esta radio empezó a tener, digamos, un parlante mucho más potente que los anteriores, de las series anteriores, de 550 y 570. Y hoy Motorola empezó a nombrar la capacidad de volumen de estos parlantes, ¿sí?, del audio que sale de las radios, en una medida que se llama phones. Antiguamente las radios del modelo anterior, de 550, 570, estos phones, ¿sí?, esta unidad de medida, estaban en 90, 90, 91. Con el nuevo parlante, la adquisición del nuevo parlante, la radio pasó a tener 101 phones.
en la versión normal, digamos, el volumen máximo predeterminado, y si el perfil del usuario lo requiere, se puede agregar, ¿sí?, mediante la configuración, programando la radio, un perfil extra alto. Este perfil extra alto va a dar más volumen, 106 Fons, la radio suena muy fuerte, y bueno, este beneficio tiene una contrapartida, o sea, al consumir más energía, la batería puede ser que dure un poco menos. Pero lo que nos importa realmente es darle valor al volumen si es que es tan necesario que sea tan fuerte, ¿sí? Hoy día el usuario promedio se acostumbró a usar la radio en un volumen y cuando uno le da una herramienta en donde puede aumentar ese volumen, se siente más cómodo al trabajo. ¿Se entiende? Ya, yo estoy acostumbrado a escuchar a un determinado nivel y si puedo escuchar más fuerte me va a ser mucho más fácil mi tarea. Así que en eso se centró Motorola para el diseño de esta radio. Cuando ustedes ven la radio en sí misma, ven que el parlante ocupa casi la mitad el tamaño de la radio, así que le dan importancia suprema, ¿no?, a esto, a este parlante. Bien, vamos a hablar de reducción de ruido. Si bien el parlante suena fuerte, tenemos que complementar con algo más que nos ayude a que esto suceda, ¿no?, a que el usuario del otro lado del emisor también escuche bien. Entonces la radio tiene supresión de ruido entrenada por IA. Suena algo, ¿no?, entrenado por IA, como muy moderno, como que todo es la IA, pero realmente Motorola se basó en modelos de IA para poder tener la posibilidad de optimizar ese audio. Entonces, la radio, cuando uno habla, cuando uno presiona el botón de PTT, un algoritmo de software que está en la radio embebido, ¿sí?, lo que hace es distinguir entre la voz y el ruido ambiente y mejora la calidad de la voz, suprimiendo el ruido de fondo. Entonces, si nos interesa que solamente salga la voz, en la configuración del equipo, ¿sí?, cuando uno configura la radio y le graba los canales en el CPS o RM, ¿sí?, las herramientas que se usan para programar, o el mismo de la pantalla de la radio, lo que se puede hacer es elegir el nivel de supresión. Y si yo necesito que haya algo de ruido ambiente, porque el trabajo no lo requiere, pues estamos en una oficina, entonces no requerimos que el radio esté procesando la información del ruido ambiente, podemos elegir el nivel 1, en donde hay algo de ruido de fondo, ¿sí? Eso nos da contexto y conocimiento de lo que está pasando. La verdad que si no se requiere, no es necesario que esté todo el ruido suprimido. Y si es necesario, pasamos al nivel 2, la reducción máxima de ruido. Lo único que hace la radio es tomar la voz que entra por el micrófono. El resto del ruido ambiente va a ser procesado y filtrado por el algoritmo de software que está embebido en la radio y va a hacer que no salga del otro lado. Esto es fundamental, como les decía antes, para entornos ruidosos, en donde lo único que me interesa es escuchar al operario. Por ejemplo, en operaciones mineras o en operaciones en donde hay maquinaria pesada, por lo general el ruido ambiente es muy grande y la solución a esto fue justamente suprimir ese ruido, que no se escuche. Así que lo que va a salir del otro lado es solo la voz del operario. Esto, la verdad que es una ventaja, ¿no?, con respecto a modelos anteriores, en donde si bien había un cierto grado de supresión de ruido, mejora sensiblemente con la opción de la IA, ¿sí? Asimismo, Motorola diseñó específicamente accesorios de audio compatibles con esta supresión de ruido. Entonces, la supresión de ruido se va a dar desde la radio sola, también se va a dar desde micrófonos parlante remoto o micrófono con altavoz remoto, como dice acá. Es el famoso micrófono que ustedes vieron en la serie de las policías que tienen ahí colgado en la charretera o colgado en la solapa. Bueno, ese micrófono parlante remoto es el que va a hacer las veces de supresor de ruido junto con la radio. Y también hay un auricular de vigilancia de 2 cables, el típico auricular con el micrófono que uno se lo prende en la solapa, que también tiene la funcionalidad de suprimir ruidos. Así que podemos suprimir los ruidos ambientes de diversas maneras, desde la radio o usando estos accesorios diseñados específicamente para este modelo. Ahora bien, ¿qué está pasando dentro de la radio, no? O sea, ¿cómo esto se gestiona? Entonces, tiene un conjunto de funciones el R5, diseñados para brindar el rendimiento que nosotros necesitamos. La primera, el principal, es el audio inteligente, que ajusta automáticamente el volumen del altavoz a los niveles de audio y ruido de fondo. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando yo estoy hablando en un lugar, ¿sí? Que hay mucho ruido, el nivel de fondo, la radio lo detecta y automáticamente sube ese volumen. Entonces, si el operario tenía seleccionado, vamos a poner un parámetro de volumen, el volumen a la mitad, ¿sí? En 5, vamos a poner un número, y la radio detecta que hay mucho ruido ambiente, lo que va a pasar es que la radio automáticamente va a subir el volumen del altavoz para que el operario perciba mejor la voz del otro lado, ¿sí? Esto la verdad que es una ventaja porque el operario no tiene que andar subiendo el volumen desde la perilla. Puede tener la radio operándola desde la cintura o en la mano y tener la otra mano ocupada y de ahí se va a subir el volumen automáticamente porque la radio tiene esa función. Esa función también se puede desactivar, ¿no? Si el operario no necesita que la radio haga solo eso, lo hace él manualmente. Después también tiene nivelación de audio recibida. Esto modifica automáticamente, perdón, el volumen de audio, ¿sí? Del altavoz, en función de la intensidad de la señal. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy hablando en un sistema donde estoy trabajando en un repetidor, ¿sí? Estoy lejos de mis usuarios cercanos y tal vez me acerque a un lugar donde tengo mejor señal. En ese caso, el audio va a salir más claro, va a salir más consistente. Entonces la radio no necesita que el altavoz sea tan potente. Por supuesto que puedo yo manualmente forzar el audio que salga potente igual, pero bueno, la radio tiene esta función de nivelación de audio y eso hace que se optimice la batería. Es por eso que después van a ver qué cantidad de horas, ¿sí? Dura esta batería. Luego tenemos la supresión automática de retroalimentación acústica, ¿sí? Y cancela la retroalimentación de otras radios cercanas. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy hablando con otro compañero de trabajo en el mismo lugar, con radios, y cuando transmito, ¿sí? A mi compañero también le va a salir mi transmisión. Mi compañero va a escuchar lo que yo estoy hablando, porque yo estoy hablando con un grupo de trabajo. Bueno, esa transmisión mía que va a salir en la radio de mi compañero que está al lado, mi radio la va a suprimir. ¿Para qué? Para que no salga doble, no se escuche el ruido ambiente y no salga doble mi voz. ¿Se entiende? O sea, es una función en grupo de trabajo donde hay mucha gente junta y donde probablemente haga más ruido mi voz hablando en la radio de los demás, ¿sí? Y se meta en mi micrófono. Y por último, ¿sí? Vamos a hablar de Audio Impress, que combina las características de la radio con los accesorios que tienen mejor rendimiento para esta radio. Esos que yo les decía antes, esos micrófonos parlantes remotos y esos accesorios de audio, bueno, eh, Motorola diseñó específicamente esos accesorios para reducir el ruido, ¿sí? Así que es fundamental que uno cuando vaya a adquirir la radio o a pensar en el uso de esta radio, lo primero que piense es si va a necesitar accesorios de audio. Esto muchos partners lo saben, ¿sí? Y de hecho asesoran a los usuarios sobre este tipo de accesorios porque em, vale decir, uno a veces pretende por funcionalidad o por comodidad tener la radio colgada en la cintura y tener un micrófono parlante remoto o un auricular. Eso hace la tarea más sencilla de no sostener la radio. Y también a veces el accesorio es el que se necesita para justamente darle una funcionalidad que hoy no tiene la radio. Eso pasa con las radios de las líneas anteriores. En esta radio no es necesario, en esta radio ya la funcionalidad de supresor de ruido ya la tienen, pero bueno, suma los accesorios de audio diseñados específicamente para esto. Bien, ahora vamos a hablar de la concentración en la tarea, ¿sí? Fundamental que el operario de la radio tenga la posibilidad de, o por supuesto, manipular la radio, ¿sí? Seleccionar lo que necesita, trabajar con la radio, es su función, pero no lo queremos distraer. Entonces, pusimos radios que no tienen pantalla, en algún caso no se requiere, no se necesita, o en algún otro caso tenemos radios con pantalla, como estas que están viendo en este momento. La radio con pantalla, cuanto más grande sea la pantalla, me va a brindar mayor información y también me va a brindar mayor posibilidad de esa información manejarla o trabajarla. Tal es así que las radios R7, que es una pantalla de casi, creo que son 7 líneas. Ari, perdón, si estás ahí me corregís. ¿Son 7 líneas las pantallas del R7 u 8? Bueno, Ari está. 7. 7, perfecto, gracias Ariel. Disculpen, chicos, no recordaba exactamente
la cantidad de líneas. Bueno, en este caso, Motorola, pensando en este tipo de tareas, ¿no?, que va a realizar la gente que usa estas radios, dijo, voy a poner solamente 3 líneas para no darle tanta información. Tal vez este operario no necesite tanta información o no necesite interactuar con una pantalla, y solamente necesite información específica. Entonces, nos vamos a concentrar solamente en el perfil de usuario, ¿sí?, y en seleccionar la configuración para 2 o 3 líneas, de acuerdo a lo que uno pretenda, ¿no? Si yo necesito saber que el usuario está en determinada zona de trabajo, o su grupo de trabajo, y en qué canal lo está usando, voy a poner las 3 líneas. Y si no es necesario, solamente con el canal alcanza, voy a poder seleccionar 2. Esto se hace la configuración de la radio y hace más visualmente usable la radio, ¿sí? A golpe de vista, el usuario va a saber cómo está de batería, cómo está de señal, si tiene las alarmas activadas y en qué canal está o en qué zona de trabajo está. La verdad que hace a golpe de vista, el usuario promedio va a ver su estado, ¿sí?, general de conexión, con solo mirarlo. También el LED que provee la radio, ¿sí?, lo tiene en la parte de arriba, es un LED de color muy brillante y eso te da indicación visible de cómo está la radio, ¿sí? Si la radio está transmitiendo, si está recibiendo, si la radio está stand-by o si la radio tiene un aviso de emergencia. Bien. Después, lo que es botones digamos, la manipulación de la radio, si ustedes ven, los botones son bastante grandes, ¿sí?, tienen un tamaño importante. Esto está pensado para uso incluso con guantes, así que no está de más tener siempre la posibilidad de un botón fácil de tocar y fácil de operar, ¿sí? Vamos a seguir con la concentración en la tarea, ¿sí? Controles optimizados. Le hablaba del botón de emergencia. Arriba tenemos un botón de emergencia, ¿sí? Emergencia es solo una palabra muy importante. Motorola lleva años desarrollando radios con botones de emergencia. Y los botones de emergencia se programan. Al momento de la configuración de la radio, uno puede programar el tipo de emergencia que va a seleccionar ese botón. Entonces, primordial que lo tenga, ya, de movida. El equipo tiene un botón de emergencia que puede ser programado, ¿sí? Esto facilita la ayuda. Cuando un operario está en una situación de riesgo o en una situación compleja donde requiere ayuda, con solo tocar el botón de emergencia, que ya sabe dónde está ubicado, entre la antena y el botón de cambio de canales, es fácilmente, digamos, llegable a ese botón con una mano, ya sea si la radio está en la cintura o si la radio está en la mano en sí misma. Y ese botón me da la posibilidad de poner la radio en emergencia o el usuario en emergencia, ¿sí? Luego tenemos un botón de PTT bastante grande, le diría que físicamente tiene como unos 3 centímetros y algo más, ¿sí? Muy robusto, de accionamiento firme, ¿sí? Y esto, uno cuando lo toca se da cuenta que esto va a durar mucho tiempo. Las perillas, hablando de los controles de mano, ¿sí?, son muy fáciles de usar incluso con guantes porque tienen un ranurado extra grande, como se ve en la imagen, y ese ranurado hace que, ya sea con la mano sin nada o con guantes, yo tenga un grip suficiente como para poder moverlo sin problema, ¿sí? Y como decía antes, el teclado grande, ¿no?, diseño intuitivo, estas teclas grandes que me permiten trabajar y navegar en la pantalla, incluso usando guantes. La verdad que en cuanto a diseño, optimización de diseño, se pensó en todo, en los pormenores de ese usuario profesional que necesita no distraerse o no andar peleándose, entre comillas, ¿no?, con la radio para el momento de tener que hacer una tarea con ella. Bien, siguiendo con la concentración en la tarea, si hay algo que necesitamos siempre es que la radio funcione muchas horas, ¿sí? Que la radio tenga la batería suficiente para tener la cantidad de horas que ese operario va a estar trabajando. Y acá empiezan las cosas buenas, las buenas noticias, ¿sí? Motorola logró, mediante la optimización del uso del audio, mediante la optimización de las transmisiones y las recepciones, ¿sí?, Eh, lograr rendimientos muy grandes, de muchas horas, por encima del promedio, con baterías que van de los 2200 mAh a los 3200 mAh. Entonces, tal es así que si arranco en modo análogo, ¿sí?, en VHF o UHF con una batería
en un uso solo analógico, voy a tener unas 16 horas aproximadas de uso, ¿sí? Esto es el estándar promedio, pero si uno piensa en analógicos solamente, el estándar promedio estaba en 12 horas o en 11 horas. E incluso hablando de ciclos de transmisión y recepción, ¿sí? De 5-5-90, o sea, 5 del tiempo, 5% del tiempo transmitiendo, 5% del tiempo recibiendo y 90% del tiempo stand-by, estas radios eh, tienen esa duración, 16 horas. Piensen en un turno de trabajo, ningún operario va a trabajar 16 horas seguidas. Así que la radio está sobrada en modo analógico para poder trabajar. Ahora, esto hablando con la batería de 2200 mAh. Ahora me voy a pasar a modo digital con la misma batería de 2200 mAh. El tiempo de uso pasa a 20 horas. Y ya 20 horas me da una posibilidad cierta, concreta, de que una radio sea usada por 2 turnos, sin problema, con backup de batería remanente para poder usar en ambos turnos, ¿sí? La opción de la batería de 3200 mAh, ¿sí? Hace que estos modos de analógico y digital cambien radicalmente la cantidad de horas. Entonces, con una batería de 3200 mAh, el modo analógico voy a tener ya 23 horas de uso. Ya hablamos de más de un día, o sea, o 3 turnos de trabajo. Casi un día o 3 turnos de trabajo. Y en modo digital pasamos a 30 horas. Yo diría que siempre quiero tener batería extra. Siempre quiero tener la radio cargada, siempre quiero tener batería que me sobre, porque si tengo que hablar mucho por el motivo que fuese, necesito tener ese plus, saber que tengo ese plus de horas extra de uso. Y siempre yo elegiría una batería de mayor corriente, ¿sí? La de 3200 mAh me parece que es la que hace la diferencia en cuanto al uso. Puede ser que la batería sea un poquito más grande en tamaño, pero esto grande, entre comillas, estamos hablando de que tiene, no sé, un poquito más de medio centímetro de espesor. En una mano no se siente la diferencia y sí se va a sentir la diferencia a la hora de usarlo. Así que mi sugerencia, recomendación es que cuando vayan a elegir una radio para uso intensivo, piensen en baterías de 3200 mAh como algo estándar, ¿sí? Bien, y hablando de baterías, esta radio tiene la posibilidad de tener baterías de operación intrínsecamente segura, también de 3200 mAh, y está diseñada la batería y la radio para el uso en áreas peligrosas. Después vamos a ver la clasificación de áreas, ¿sí? De la norma TIA 4950, que es la que rige estas radios, y la que hacen que esta radio pueda operar en entornos explosivos o en entornos que no requieran radios no incendiarias. Así que es una muy buena ventaja competitiva para poner una radio de un segmento profesional en un segmento de high tier, ¿sí? En un segmento donde hay radios como las R7, que son, digamos, mucho más capaces, pero también en donde a veces el operario no necesita una radio tan capaz y que esa capacidad me agregue valor, ¿se entiende? Así que estamos en un buen mix en donde le doy funcionalidades en un área peligrosa, ¿sí? A una radio de un segmento que posiblemente sea más barata que una radio de segmento superior. Bien. Siguiendo con la concentración de las tareas, ¿sí? La radio tiene Bluetooth. La radio cuenta con Bluetooth y este Bluetooth se va a poder conectar con diversos tipos de accesorios inalámbricos. Motorola tiene una serie de accesorios inalámbricos. Estos accesorios van a estar subordinados a la radio, ¿sí? Y no son los accesorios que filtran audio, pero sí la función de filtro de audio la va a hacer la radio. O sea, el accesorio solamente es un vínculo, ¿sí? Después vamos a ver más adelante los distintos tipos de accesorios que hay y ahí vamos a ver los Bluetooth. La radio también tiene Wi-Fi. Admite Wi-Fi en 2.4 y en 5 GB, ¿sí? Y hay una realidad que la radio puede aliviar la congestión del canal subiéndose a alguna de las plataformas Wi-Fi. Vamos a hacer una aclaración con respecto al Wi-Fi. Las radios que tienen Wi-Fi
¿sí? Por una cuestión de diseño, no cuentan con GPS, y las radios que cuentan con GPS, porque hay una versión que cuenta con GPS, ahora la vamos a ver, no cuenta con Wi-Fi, ¿sí? Es una limitación, si se quiere, de esto, pero fueron diseñadas de esta manera porque están pensadas para distintas cosas. Entonces, tal vez la radio que cuente con Wi-Fi la voy a usar en un entorno cerrado, en una fábrica, porque tengo Wi-Fi, y no necesito tener un GPS porque justamente estoy dentro de una fábrica. Ahora, la radio que esté diseñada para el campo, para estar trabajando en zonas abiertas, en zonas rurales o en zonas, complejos mineros, etcétera, sí necesita un GPS para poder ubicarla, mediante aplicaciones y software de Motorola u otro, fabricante de software asociado a Motorola, como es el caso de Turbonet, pero no necesita Wi-Fi. Entonces, fueron ambas diseñadas para tener una cosa o la otra. Ténganlo en cuenta a la hora de pensar el uso de la radio. Voy a estar en entornos abiertos, uso o busco la que tenga GPS. Voy a estar en un entorno cerrado, una fábrica, una planta industrial donde hay Wi-Fi. Buscaré la que tenga Wi-Fi para ayudarme al trabajo. Bien. Y hablando de GPS, como les mencionaba antes, el equipo tiene un monitor de localización, ¿sí? Para asistir a los trabajadores. Y en caso de emergencia, el equipo tira cuando uno toca el botón de emergencia, tira su posición GPS, para ubicar en la central de monitoreo dónde está esa radio y que puedan asistirla. Esto es la configuración, como hablaba antes, de la emergencia, ¿sí? ¿Qué hace la radio cuando pongo el botón de emergencia? Bueno, si la radio tiene GPS, cuenta con GPS, va a activar la señal GPS, para que alguien detecte esa radio en su lugar y pueda asistir al operador. Muy importante el tema del GPS porque antiguamente uno buscaba la posibilidad, ¿no? La forma de encontrar a su operador, perdón, a su operario, mediante charlas o mediante reportar posición, ¿sí? Hablando con el operador, bueno, estás en tal lugar o estoy yendo a tal lugar. Siempre el operario, perdón, se reportaba contra la central, y ahora no va a ser necesario porque va a haber un software que lo va a estar monitoreando si configuramos esa opción y si ponemos el software adecuado. Bien, hablemos de diseño para durar, ¿sí? La radio fue diseñada para durar y acá vamos a ver algunas características principales, de este issue, ¿no? Vamos a hablar primero que nada de la certificación de resistencia al agua del polvo IP67. Es una certificación alta, ¿sí? Casi de las más altas, en donde la radio resiste el agua y polvo en determinadas circunstancias. Para hablar de agua, ¿sí? El agua es cuando uno somete la radio a mojaduras o agua a presión. Bueno, la norma IP67 dice que la radio puede estar sumergida a un metro de profundidad durante 1 hora y no va digamos, no va a ingresar el agua adentro. Esto siempre teniendo la estanqueidad necesaria, y voy a hablar por experiencia propia. Las radios tienen un conector de accesorios que, si el conector de accesorio tiene un accesorio conectado, el accesorio es como si fuese un peine de contactos, y el accesorio está bien fijo y conectado, el agua no va a ingresar. Y en el caso que no tenga un accesorio de audio conectado, tiene una tapa que protege ese conector de accesorios. Siempre tiene que tener la tapa. Comento esto porque una vez, usando una radio DGP, serie anterior, haciendo pruebas, metimos la radio, sumergimos la radio y no tenía el accesorio de audio ni la tapa conectada, y obviamente la radio sufrió un pequeño ingreso de agua, pero bueno, eso es la experiencia de usuario, ¿sí? O sea, la radio cumple con esta norma siempre y cuando yo cuide que todos los accesorios estén bien ajustados, o que la tapa que tapa el conector de accesorios esté colocada, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque me pasó a mí y le puede pasar a cualquiera. Miren, si me pasa a mí, que las conozco la radio hace tanto tiempo, ¿cómo le puede pasar a un usuario que esté conociendo la radio? Así que es un dato importante a tener en cuenta. Bien, la radio cumple con normas estándar 1000 en la categoría C, D, E, F, G y H, ¿sí? Son 11 categorías en total. Nombramos todo el abecedario, pero esto fue creciendo con el tiempo, y hace unos años teníamos 4 categorías en series anteriores, y hoy el estándar fue subiendo y hoy cumplimos con las normas 1000 estándar 810,
en casi todas. Así que es una buena noticia para una radio este segmento que tenga todas estas aprobaciones. Bien. Para eso, Motorola hace algo que se llama pruebas de vida acelerada, Motorola Solutions ALT. Y esta prueba de vida acelerada lo que hace es someter la radio a diversas condiciones de uso, ¿sí? Calor extremo, frío extremo. Después vamos a ver en la hoja de especificaciones cuántos son esos umbrales, ¿sí? Vibraciones, golpes, humedad, mojaduras, polvo ambiente, polvo en suspensión, polvo a presión sobre el equipo, como si fuese, vamos a suponer que es una tormenta de arena, ¿sí? Y toda esta prueba de vida acelerada que hace Motorola sobre estas radios son para probar y certificar estas normas 1000 estándar que estamos viendo. O sea, cuando uno dice cumple o que no esta norma 1000 estándar, sí las cumple, y las radios fueron probadas, ¿sí? Hasta la rotura con estas pruebas de vida acelerada. En un corto tiempo, la radio es sometida a movimientos, a golpes, a etcétera, todo lo que mencioné antes. ¿Para qué? Para que tengamos la certeza de que sí lo cumple. ¿Sí? Obviamente yo, si quiero destruir una radio, llevarla al límite, lo puedo hacer, pero eso me va a llevar un tiempo largo. Esas pruebas de vida acelerada por lo general simulan el uso de aproximadamente 5 años. Entonces, si yo sé que la radio la voy a usar normalmente, la radio va a durar mucho más de 5 años. Tenemos casos de radios de líneas anteriores que ya van por 12, 13 años sin ningún problema. Lo único que hay que cambiar es la batería, ¿sí? Porque el uso la va desgastando, por supuesto. Y algún accesorio, tal vez una antena que se deteriora con el uso, o se golpea, pero en general están en ese rango de años. Muchos de ustedes son usuarios o muchos de ustedes han vendido radios de líneas anteriores y saben de esto, no es una novedad. Las radios tienen ese nivel de vida y nos apoyamos en eso para vender. Sepan que cuando nos sentimos confiados en que decimos que la radio tiene una capacidad, ¿no? Una vida útil prolongada, es cierto, ciertamente lo cumple. Así que eh, al que ya lo usó, o al que ya tuvo, o al que ya vendió, o al que ya tiene experiencia, saben que las radios duran esa cantidad de años. Bien. Y por último, porque bueno, esto les decía de las pruebas de vida aceleradas, se viene haciendo ya hace como 20 años, no es algo nuevo, y cada vez se va mejorando. Y por último, les quería comentar que el accesorio el conector de accesorios que mencioné antes, con la tapita que tiene que estar siempre puesta, si no voy a usar un accesorio de audio, es muy robusto. O sea, Motorola se encargó de rediseñar el conector de accesorios que teníamos en la serie anterior, en la serie DEP 550-570, por uno que tiene menor ingreso de polvo o humedad en el caso de no tener el cobertor o el accesorio de audio conectado, y a su vez en uno más robusto, en que no se pueda romper o salir o vulnerar de alguna manera en una situación en la la radio quede comprometida. Léase, tengo la radio con un accesorio puesto y estoy pasando por un lugar complicado y se me engancha la radio y se me cae, queda colgando del micrófono, queda colgando del accesorio de audio. Bueno, no se va a salir, no se va a romper, no se va a desenganchar, no va a pasar nada. O sea, una vez conectado en este nuevo conector el accesorio, yo me puedo colgar la radio, la puedo usar de látigo, que no va a pasar nada. Así que no lo hagan, por supuesto, no lo recomiendo, porque el que va a sufrir va a ser el accesorio, pero el conector es súper robusto. Bien, sigamos con la parte interna de la radio, ¿sí? El equipo cuenta con seguridad de software. Y acá nos metemos en un punto ya más, digamos, más complejo, ¿sí? Porque realmente antes hablábamos de afuera, del afuera de la radio, de qué se va a aguantar, si el agua, si la humedad, si etcétera. Pero también tengo que tener en cuenta otras cosas. Entonces, necesito un procesador seguro, ¿sí? Y un software que Motorola me diga, ¿no? Que con ese software no voy a tener ningún problema. O sea, el software que corre dentro de la radio me va a asegurar que la radio cumple y ejecute sus funciones correctamente. El sistema operativo de la radio, ¿sí? Es un Linux mejorado. La verdad que esta versión reforzada hace que los controles sean mejorados, ¿sí? Nosotros tenemos mucha experiencia con respecto al manejo de software. De hecho, Ariel hace pruebas constantemente con software para hacer, llamémosle maliciosamente, alguna macana, ¿sí?
Y intentamos de todas maneras, y bueno, vamos fracasando con éxito, ¿sí? En burlar o vulnerar el sistema operativo de las radios. Eh, es algo que lo hacemos porque queremos estar seguros de lo que estamos haciendo y lo que Motorola nos dice, y realmente es así. ¿Vieron cuando a veces las empresas que contratan un servicio de seguridad informático contratan un hacker para que le hackee la red a ver si puede? Bueno, Ariel se pone a ver si puede vulnerar los sistemas operativos de la radio y venimos fracasando. Así que quédense tranquilos que por ese lado no va a suceder nada que altere las radios. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, Motorola ha desarrollado el software en el marco de la ciberseguridad y cumpliendo, ¿sí?, con todo lo que son normas de ciberseguridad. Entonces, nosotros vamos informando y de hecho las radios también sacan reportes cuando uno las controla o las conecta, ¿sí? Esos reportes, nuestros softwares están conectados con Motorola y van bajando información, ¿sí?, a modo de recopilación de datos de qué es lo que fue pasando con cada uno. Así que en cuanto a ciberseguridad, la radio también está protegida. Bien, pasamos a las certificaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un rato hablé de la batería que cumple con normas para áreas peligrosas? ¿Sí? Y la batería está certificada, tanto la batería, perdón, como el equipo, ¿no? Está certificado para el uso en lugares peligrosos, ¿sí? Cumpliendo la norma ANSI y TIA 4950 para clases 1, 2 y 3. En la división 1, ¿sí? Esto es muy técnico, grupos C, D, E, F y G. Y división 2 en los grupos A, B, C y D. Esto habla de zonas no incendiadas, zonas con gases peligrosos, zonas de riesgo de explosión, ¿sí? Todos estos grupos y estas divisiones y estas clases, ¿sí? Está la norma escrita, hay que ir a buscar cuál es la que en mi planta de petroquímica o petrolera o en donde haya de gas, o donde haya riesgo de explosiones, requiere, ¿sí?, el uso de la radio y buscar en esta radio esa posibilidad. De hecho, está cumpliendo con todas, pero bueno, tal vez no cumpla con la norma ATEX, que es la norma europea para este tipo de ambientes. Pero es una radio que está pensada, piensen en un segmento intermedio, ¿sí? No es la radio de más alto segmento. Así que para un segmento intermedio le diría que tiene todo lo que tenía una radio de segmento alto hace un par de generaciones atrás. Bien, y esta radio, ¿sí?, es certificada por UL, ¿sí? Y UL es la compañía, digamos, llamémosle certificación seguro que contrata Motorola, ¿sí?, que tiene aprobada Motorola para sus radios. Motorola viene trabajando con un contrato con UL. Algunos recordarán que hace muchos años teníamos la certificación Factory Mutual, ¿sí? Bueno, Factory Mutual dejó de ser la certificación estándar de Motorola para pasar a ser UL. Y tanto la radio como la batería cuentan con la certificación UL para la operación en estos ambientes. Bueno, vamos a hacer un breve resumen, no lo quiero aburrir con informaciones técnicas, ¿no? Pero algunas son importantes. Y, por ejemplo, acá tengo los rangos de operación, ¿sí?, de las distintas versiones, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la variante R5 con teclado y pantalla, en las versiones VHF del rango 136 a 174 o de 400 a 527, ocupa todo el rango UHF, ¿sí?, y todo el rango VHF, no hay cortes intermedios. Tengo una potencia de 5 watts en VHF y 4 en U. Lo mismo para la radio que no posee teclado y display. Las potencias son las mismas, 5 en B y 4 en U. Esto es un estándar, siempre se usó de esta manera y está normado. No es algo que uno diga no pueden hacer una radio más potente, sí se puede, pero la realidad es que esto es cumpliendo con la norma de la FCC, ¿sí? Así que las radios cumplen con eso. Y cuando le programo bajo poder, ¿sí?, o sea, una salida de baja potencia, las radios todas transmiten en 1 watt. Cuando estoy en un ambiente en donde no requiero alta potencia porque el nivel de señal es suficiente, pues estoy trabajando en un entorno de repetidor en donde la cobertura es tan amplia que no requiero salir con más potencia, bajar, digamos, la potencia de transmisión es una buena medida para optimizar el uso de la batería.
Entonces, si una batería antes, transmitiendo a 4 o a 5 watts, en 5590, la batería de 3200 mAh me duraba 30 horas, bajándole la potencia probablemente dure más. De hecho, va a durar más. Pero bueno, uno no pone la cantidad de hora que va a durar un watt porque en general la gente no usa la radio en watt. Pero digamos, sepamos que está esa posibilidad también. ¿Sí? Bueno, la radio tiene 256 canales programables y 50 zonas para los modelos con teclado limitado y pantalla, y 64 canales y 4 zonas para los modelos que no cuentan con pantalla. Más que nada, siempre pensando, ¿no?, las redes o grandes redes que podemos llegar a armar con este tipo de radio, o que estas radios se sumen a grandes redes. Ahora vamos a ver el tema de licenciamiento. Bueno, como les mencioné al principio, el tema del audio, 101 FOMS, ¿sí? Por default, y 106 cuando necesito tener mayor potencia. Bueno, después, bueno, los GPS ya está acá, por ejemplo, las radios con teclado, perdón, las radios con teclado cuentan con GPS y las radios sin teclado no tienen GPS. Las radios sin teclado, acuérdense de esto, sí tienen Wi-Fi, las radios, perdón, sin teclado, sin GPS tienen Wi-Fi, las radios con GPS no tienen Wi-Fi, ¿sí? Bueno, el rango de temperatura, ¿se acuerdan que hace un rato hablamos de temperaturas? ¿Sí? De cómo expongo la radio en las pruebas de vía acelerada, someto a la radio a temperaturas extremas. Bien, en frío es menos 30 grados Celsius, en calor es más 60 grados Celsius. Creemos que ningún operador normal promedio va a estar expuesto a esas temperaturas, pero en el caso de que sí lo estén, la radio todavía es confiable en esos rangos, ¿sí? Dice, la batería opera, ¿sí?, como mínimo a menos 20. Bueno, esto es solo para la batería. La radio puede soportar las otras temperaturas. La batería en menos 20. En calor no hay problema, pero en menos 20 la batería pierde rendimiento sensiblemente. O sea, arriba de menos 20 grados. Por eso hace la mención Motorola. Bueno, las dimensiones. La radio es muy chiquita, ¿sí? 122 milímetros de largo. Entra en una mano perfectamente, una mano normal de una persona promedio. 56 milímetros de ancho y 35 de espesor. Bueno, ahora no tengo la cámara, pero tengo una radio aquí en mi mano, la estoy agarrando y perfectamente la puedo agarrar y sostenerla sin problema. No es incómoda, tiene sus bordes redondeados, con lo cual me permite tener un grip de muy buen agarre. Y es liviana, 285 gramos, para una radio que me va a dar un uso intensivo, ¿sí? O sea, no me va a molestar durante todo el día tener una radio de este tamaño y de este peso en la mano. Bien. Después, bueno, tenemos acá las distintas medidas en función de la batería, ¿sí? Como yo les mencionaba antes, con la batería de 2200, el ancho, el espesor es de 35 milímetros, las otras medidas no cambian. Y con la batería de 3200, el espesor es de 41 milímetros. Creció 6 milímetros. Sinceramente, en la mano no se notan esos 6 milímetros. Es más, si la persona que lo está usando tiene dedos muy largos, hasta la va a venir mejor que tenga la batería de más capacidad, para tener más comodidad, ¿sí? Y digamos, en líneas generales no molesta, ¿sí? Tanto sea la batería común, ¿sí?, como la batería antiexplosiva tiene el mismo tamaño, así que no va a variar mucho. Bien, eso en cuanto a tamaño y forma. Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas a los cuales R5 es compatible, ¿sí? No me quiero extender mucho, hay una presentación ad hoc con respecto a esto, pero vamos a hablar básicamente de a dónde me puedo conectar con una radio R5. Como primera medida, todos los R5 trabajan en convencional, ¿sí? Estamos hablando de radio contra radio o de un sitio de repetición convencional sin ningún tipo de troncalización. Este sitio único soporta hasta 200 usuarios por sitio. La realidad es que si no tengo más de 100 no necesitaría hacer más que, ¿no?, conectar, programar y armar los grupos y ya está. Pero también puede existir la posibilidad de que esta radio trabaje en una red IPside Connect. Muchos de ustedes ya conocen las redes IPside Connect, en donde yo puedo vincular distintas repetidoras, hasta 15,
en una red en donde las radios pueden ir migrando de repetidor en repetidor, ¿sí? Y estando registradas en el software y poder hablar por las ranuras correspondientes, ¿sí? En el sistema digital. Y esto va a hacer que mis sistemas, grandes sistemas, ¿sí? Con hasta 15 repetidores, puedan tener una cantidad muy importante de usuarios, ¿sí? Por supuesto que siempre tengo la limitación de la zona y de la cantidad de ranuras disponible en donde por cada frecuencia tengo dos posibilidades de comunicación en simultáneo. Entonces, si yo requiero más comunicaciones simultáneas, ya voy a tener que migrar a un sistema Capacity Plus, ¿sí? Simple o un Capacity Plus de múltiples conexiones. Ahí ya estoy pseudo troncalizando la comunicación, pero esto hace que me dé muchísimas más posibilidades. Entonces yo puedo tener colgados con un paquete de frecuencias, ¿sí? Determinado, un montón de radios en la misma red y que esas mismas radios interoperen. Así que esto ya da para una charla más profunda con respecto a sistemas, ¿sí? Pero sepan que la radio soporta o tiene la posibilidad de colocarle algún tipo de licencia, ¿sí? Que ahora después Ariel nos va un poquito a abrir el tema de licencias, pero la posibilidad de que la radio, sumándole la licencia correspondiente, pueda operar en alguno de estos sistemas, sobre todo en Capacity Plus. Bien. Le voy a dar un poco de marco a esto. Motorola tiene un concepto, ¿sí? Que está hablando de un amplio, ¿sí? Le voy a poner el nombre porque se llama así, se llama Orchestrate, el software que aglutina o que funciona o que junta todas las tecnologías que Motorola está trabajando en los últimos años, ¿sí? Motorola se dedicó a mejorar su sistema de comunicación y a su vez a incorporar otros sistemas críticos para la operación, ¿sí? De cualquier compañía. Y este es el caso, por ejemplo, del video, en donde en un centro de comando necesito tener o comunicaciones críticas, porque estoy trabajando y porque necesito eh, armar mi tarea, mis grupos de tarea, ¿sí? Pero a su vez también necesito ver qué es lo que está pasando con mis grupos de tarea y de ahí coordinar acciones o tomar decisiones. Entonces, en ese contexto, Motorola es que adquirió empresas de videoseguridad para poder integrar todo y tener un paquete de oferta a los usuarios en donde puedan tener todo un conjunto de soluciones tecnológicas Motorola, ya sea desde la radio, control de acceso, videoseguridad, todo armado en un único centro de comando y con un software que, como les mencioné antes, se llama Orchestrate, ¿sí? Y que va a permitir la colaboración de todos los sistemas que tenga dando vuelta. Entonces, esto ha pensado para grandes empresas o para seguridad pública, ¿sí? Entonces, piensen en esto como en un gran concepto de no solamente estamos usando una radio para hablar, sino en un paquete tecnológico, ¿sí? Que me va a dejar la posibilidad de interactuar con diversos sistemas y todos esos mismos sistemas interactúan de la mano de Orchestrate. Vamos a... Un segundo. Bien. Entonces, como les mencionaba antes, este ecosistema, ¿sí? De Motorola tiene herramientas de automatización de flujo de trabajo, Orchestrate, en donde voy a poder seleccionar qué hago con cada cosa. O sea, cuando una radio se pone en emergencia, esa emergencia puede disparar acciones dentro de los otros sistemas conectados. Entonces, tal vez la radio tenga la posibilidad de, ante una emergencia, avisar a la central de monitoreo automáticamente con Orchestrate va a tomar acción, va a avisar a un sistema de seguridad distinto, ¿sí? De otra área de la compañía, o va a activar video, o va a activar controles de acceso, ¿sí? O parlantes, o algo que tenga que ver con asistir a esa radio. Eso se configura, ¿sí? Desde este software y la posibilidad es infinita. O sea, es solamente sentarse a pensar qué quiero que pase cuando tal o cual cosa suceda con tal o cual usuario, ¿sí? Y incluso te lo puedo hacer por usuario, o por grupo de usuarios, o por redes completas, ¿sí? Así que Orchestrate también da para una siguiente charla en donde se hable, ¿sí? De todas las posibilidades. No me voy a centrar en eso ahora, pero sepan que Motorola diseñó el R5
también para participar en este tipo de operación. También puedo interactuar, ¿sí?, con WavePTX. WavePTX es la plataforma de comunicaciones on cloud de Motorola, en donde puedo vincular dispositivos como una radio R5 con un teléfono móvil que esté operando en la vía pública en una red 4G. También esto es un ecosistema en donde con una interfaz mediante vamos a hacer hablar esta radio R5, ¿sí?, con una radio TLK100, por ejemplo, también Motorola, diseñada para hablar en WavePTX, o incluso con un teléfono celular. Así que me da múltiples posibilidades de comunicación. Y también puedo integrar con cámaras, ¿sí?, vía NFC, con cámaras corporales. ¿Vieron las cámaras, famosas cámaras que usan las policías que salen en todos lados, en donde el policía va con una cámara filmando todo? Bueno, ese tipo de cámaras Motorola las tiene incorporadas ya hace un par de años, y esas cámaras están disponibles también. Si a alguno les interesa, contáctenos y vamos a hablar de cámaras. Y radio R5, con una etiqueta NFC, también puede funcionar con estas cámaras. Así que ténganlo en cuenta a la hora de pensar el uso global, ¿sí?, de esta radio R5. ¿Me sirve para qué? Me sirve para vincular en un gran sistema y que trabaje con Orchestrate, me sirve para vincular con Wave, o me sirve para incluso asociarlo a una cámara corporal. Bien. Hablemos un poco de accesorios. Ya estamos cerca del tiempo, pero vamos a dar un poquitito más. Si me dan unos minutos más, vamos a hablar de accesorios, ¿sí? Como primera medida, los accesorios son algo importante para mí. Yo siempre destaco esto y quiero que ustedes lo incorporen como concepto, ¿sí? La radio tiene una potencialidad, un uso, una durabilidad, etcétera, que si le pongo accesorios va a ser mayor. Entonces, yo puedo optimizar, por ejemplo, el uso de las baterías con un cargador múltiple, de estos que ven acá en la imagen. Este cargador múltiple tiene 6 cavidades, y este cargador múltiple lo que hace es analizar la batería y sacar reportes. Incluso puedo ver el estado de la batería e ir monitoreándolo, porque la batería tiene como si fuese un número de serie, entonces ya puedo ir traqueando la vida de esa batería. Si yo la uso inteligentemente, puedo la batería hacerla durar mucho tiempo. Entonces, si alguien tiene redes grandes con equipos, ¿sí?, de este tipo, o me gustaría que tengan redes grandes con este tipo de equipamiento, sepan que el uso de la batería, que es un insumo, digamos, que a lo largo del tiempo va generando un costo, si ustedes lo hacen más eficiente, mejor. Así que un cargador múltiple para analizar las baterías y ver el estado cada tanto, me parece que es una buena compra, ¿sí? Asimismo, los cargadores que provee, que ya vienen en la radio, son inteligentes. Puedo hacer ciclos de descarga y carga con la radio para optimizar el uso de la batería. No es necesario ponerlo en un cargador múltiple para eso. El cargador múltiple lo que me da es la posibilidad de hacer el traqueo, el monitoreo, sacar informes, ¿sí? Pero el cargador ya que viene con la radio ya es inteligente. Solamente es una cuestión de tomarse el tiempo para cuando cada tanto ponerla a cargar y hacer la descarga y la descarga completa, y así optimizar la batería. Un accesorio que siempre destaco y que me parece fundamental son las fundas, justo, fundamental, funda. Las fundas me van a proteger la radio de los ambientes externos. Y no es que la radio no esté protegida por diseño, la radio es súper robusta. Pero si yo adicionalmente a esa robustez le pongo un protector externo, como una funda de cuero o de un plástico reforzado, que me evite el contacto, el golpe o la rayadura o etcétera, la radio me va a durar más. Y eso a lo largo del tiempo se nota. Nosotros tenemos redes donde han incorporado fundas, ¿sí? Y las radios están en mucho mejor estado. Si bien las otras también funcionan, pero digo, el estado general de la radio cuando lo tengo dentro de una funda es excepcional. Así que la funda al principio suena como un accesorio caro, porque dicen, ¿por qué pondría la radio si está diseñada para durar? ¿Por qué la pondría en una funda? Justamente para que te dure más. Hagamos eficiente el uso de la radio, y como las radios hoy día son una inversión importante en cualquier red, yo diría que cuidar la inversión es lo más importante. Así que piensen en la radio y en su funda, si es posible, como para darle una vida útil mayor. Después, bueno, los accesorios de audio conectados, ¿sí? Los que son con cable, los que hablamos al principio, los que tienen posibilidad de reducción de ruidos, los que cumplen con las normas del conector, ¿sí? Este conector tan robusto que le pusimos.
que le pusieron, me sumé yo, que le puso Motorola a esta radio, de la experiencia de usuario, más que nada. O sea, no hay otro misterio de que los usuarios fueron diciendo, necesito esto, necesito aquello. Bueno, el desarrollo de esos accesorios está plasmado en estos accesorios que están acá. Y como ven ahí, hay micrófonos parlante remoto, auriculares robustos, ¿sí? Auriculares que van debajo de un casco, que tiene la posibilidad de usarse con un casco en una industria, o auriculares livianos para un uso, no sé, tal vez en una zona de oficinas o hotelera, incluso call center. Todo tiene que ver con un uso general, ¿no? Cada usuario va a buscar el accesorio que necesite y lo va a encontrar. Tenemos un montón de accesorios. Y los accesorios inalámbricos que se incorporaron hace unos años ya dan la posibilidad, otra posibilidad, ¿no? Incluso hasta de tener o de evitarme, entre comillas, la molestia de un cable que esté dando vueltas por ahí, sabiendo que están conectados con Bluetooth y que el Bluetooth no va a fallar. Bien. Todo esto que le digo de accesorios, hay un catálogo de accesorios, ¿sí? Que tiene diferentes características de cada uno para diferentes modelos, ¿sí? Ya hablé con modelos con teclado, modelos sin teclado. Por ejemplo, las radios con pantalla, su funda tiene el agujero o el hueco donde se ve la pantalla y tengo acceso al teclado. Las radios sin pantalla, la funda es cerrada, justamente para evitar que cualquier cosa me pueda tocar ahí. Los micrófonos también tienen distintas posibilidades, hay distintos usos para cada uno. Hay micrófonos que están pensados para un uso en los ambientes donde hay viento y el micrófono por sí mismo, por su diseño, filtra el viento. Eh, por ejemplo, en lugares muy abiertos como puertos o zonas petroleras en donde el viento nos cruza fuerte, el micrófono con windporting hace la diferencia. O incluso, bueno, el filtro de la radio va a hacer la diferencia, pero si lo puedo filtrar del micrófono, mejor aún. Los auriculares, ¿sí? De 2 hilos para seguridad pública. Las baterías son distintas capacidades y formatos, ¿sí? Y sobre todo, yo creo que acá lo fundamental es que se piense en el accesorio como algo necesario para mejorar la experiencia de uso. Piénsenlo de esa manera. La radio es una radio, la van a usar, va a funcionar, va a tener mucha vida útil, va a durar en el tiempo, es robusta, se banca todo. Bueno, pero si adicionalmente al usuario le doy una posibilidad más, o sea, una comodidad más, un servicio más, dándole un accesorio, dénselo porque le va a hacer la vida más sencilla. Eh, Hago mucho foco en los accesorios porque en Argentina no estamos acostumbrados a usar tantos accesorios, en la realidad. Pero bueno, tiempo al tiempo esto va cambiando y la gente se va dando cuenta que poner una funda o poner un micrófono parlante remoto, esto que se ve acá en la imagen, hace que la vida útil del radio sea mayor. Y de vuelta, cuidando la inversión, prefiero vamos a decir, que se rompa un micrófono parlante que vale, no sé, $100, vamos a poner un valor. Bueno, prefiero que se rompan $100 y no que se me rompa una radio de 800, o de 600, o de 700, ¿sí? O sea, en el caso extremo de que voy a romper algo, que se rompa algo barato. Así que piénsenlo de esta manera y le va a resultar a lo largo del tiempo mucho más confiable, económico, digamos, eficiente, usar accesorios de audio o funda de transporte o tener incluso hasta una batería adicional. Nunca dijimos nada de las baterías adicionales, pero si yo a la radio la proveo de una batería adicional, por ejemplo en un ambiente de seguridad y en donde hay turnos, el operador de la radio que viene del turno A va a llegar, va a sacar su batería, la va a poner a cargar y el operador que siguiente va a agarrar su batería cargada y la va a poner y va a operar la radio normalmente. Entonces esa batería va a sufrir menos y a lo largo del tiempo, tener 2 baterías me va a duplicar el tiempo de vida de la batería. Uno puede pensar, bueno, la batería, voy y compro otra cuando sea necesario. Correcto, es una forma de pensarlo así, pero también yo puedo estirar, ¿sí? La vida útil de esas baterías, duplicarla, y la verdad que hoy día, como están las cosas, me parece que si puedo hacer la inversión de entrada, yo la haría. Así que eso también piénselo o sugiéranlo a los usuarios finales. Bien, para resumir, ya vamos cerrando. Las características principales del equipo: es resistente, cumple con las normas IP67,
cumple con normas estándar 1000, ¿sí? Es muy robusto, tiene botón de PTT grande, tiene botones programables al costado, ¿sí? Que yo configuro a la hora de asignarle tarea a cada botón, ¿sí? Tiene el hueco acá para la etiqueta opción NFC, que no mencioné antes, pero sí lo tiene, ¿sí? La batería tiene hasta 32 horas de uso, en función de cómo la esté usando y en cómo yo tenga la posibilidad de usarla, ¿sí? De darle posibilidad, me refiero a la posibilidad es a cuánto tiempo la voy a usar, ¿no? En qué tiempo la voy a usar. Luego tengo la supresión de ruido, que hablamos al principio, ¿sí? Muy importante porque realmente esto es la base del diseño de esta radio, ¿no? Como yo lo hablaba al principio, vean el tamaño de la forma del parlante dentro del total de la radio y se van a dar cuenta qué importancia le dimos a eso, ¿sí? La pantalla de 3 líneas y los botones grandes para la operación. También pensando en el botón de emergencia, el conector de accesorios, ¿sí? La posibilidad de que la radio tenga Wi-Fi para en los lugares donde yo estoy en ambientes cerrados, o que tengan GPS, ¿sí? Para lugares abiertos. Y también la posibilidad de operar en zonas que necesiten que la radio sea intrínsecamente segura. O sea, todo esto en la nueva radio R5 se mete de lleno en un segmento de radios profesionales que viene a reemplazar al DEP 550 o DEP 570, una radio que ya tiene sus años, ¿sí? En el mercado, que se ha sabido posicionar, pero que, digamos, en cierta forma fue opacada por los nuevos lanzamientos, R2, ¿sí? En el segmento medio, y R7 en el segmento de los equipos de high tier. Así que yo necesito que ustedes piensen en esta radio como una radio que vaya a hacer la diferencia en el segmento medio, ¿sí? Como que ustedes la ubiquen en el lugar en donde puedan saber que no necesitan una radio high tier, pero sí necesitan algo mejor que una radio mid tier. Entonces, vamos a hacer de cuenta que las otras radios no están, ¿sí? Las R2 o R7, y piensen en esta radio y dicen, ¿me va a servir para una operación de este tipo? Para una operación en donde yo estoy trabajando en un ambiente, por ejemplo, donde requiero operación intrínsecamente segura. Sí, me va a servir. Me va a servir en un segmento en donde yo estoy, no sé, digo, en un ambiente más amigable, ¿sí? Que en una operación petrolera, en un ambiente en donde, no sé, una empresa de seguridad, en un shopping, ¿me va a servir? Sí, me va a servir también. O sea, esta radio tiene lo mejor de los dos mundos. Así que traten de ubicarla ahí y creo que el negocio va a salir solo. Por último, sí, y quiero que se lleven estos mensajes clave, ¿sí? Para cerrar la charla. La radio, ¿sí? Tiene un volumen alto y claro y consistente, ¿sí? La radio te filtra esos ruidos ambientes si es necesario, ¿sí? La radio maneja este audio inteligente en donde puedo yo ajustar el ruido ambiente si es que me molesta, o lo hace automáticamente, ¿sí? La radio me da la posibilidad de concentrarme en la tarea, el operario lo puede ayudar a concentrarse en la tarea y no distraerse con la operación de la radio. Sería, digamos, tonto de la parte, digamos, nuestra pensar que darle una radio compleja a un operario que necesita una radio simple lo va a ayudar. En realidad le va a entorpecer la tarea. Así que piénsenlo de esa manera. Nosotros le damos la posibilidad con esta radio de tener un montón de cosas, ¿sí? Adicionales a la serie anterior, la de 550-570, con, por ejemplo, no sé, el GPS o el Wi-Fi, o los conectores nuevos de accesorios que son mucho más robustos, o la pantalla de 3 líneas. Todo esto me suma a que no se me distraiga el operario y yo pueda hacer más eficiente tu tarea. Por último, los diseños que son para durar, ¿sí? Confiables y seguros, y las normas que vimos antes que cumplen. Así que, en resumen, esta radio creo que va a hacer la diferencia en un segmento que crece, que es el segmento profesional, en donde pusimos mucha cabeza, ¿no? para que esto suceda, porque esto es la evolución de una radio que era la evolución de anterior, y así vamos mejorando nuestros productos y finalmente tenemos una radio que tiene todo en un paquete reducido. Por supuesto que hay radios más caras que tienen más funcionalidades, pero tal vez no sean necesarias, entonces me puedo apoyar en esta para todo. Bien. Acá tengo las diferencias, yo les mencionaba antes las radios de 550 y 570. Bueno, acá básicamente tengo las diferencias, ¿sí?
generales, en donde hay que sí, que no. Por ejemplo, hay acá a ver, una funcionalidad que sea muy útil de un lado, ¿sí? Acá está. Dice, resistencia a una amplia gama, ¿sí? de desinfectantes. Miren ustedes, la H, la estándar H de 810. Bueno, de 570 no la tenía, la R5 sí la tiene. Bueno, es un punto, ¿sí? No sé si alguien va a estar expuesto a desinfectantes, pero si lo está, la radio R5 lo cubre, ¿sí? Eh, Hay posibilidad de conexión NFC en la R5 y en la DEP 550 no. Antes teníamos, digamos, las licencias, ¿sí? Para IPsci Connect en las radios DEP 550 eran opcionales y en R5 ya vienen como un estándar, ¿sí? Y los años de garantía. La R5 tiene 5 años contra 3 de la DEP 550-570. Parece que eh, me hace la diferencia este reemplazo natural, ¿sí? De uno por otro, suma cosas que finalmente hacen que este producto sea mucho más logrado y mejor. Así que vamos a pasar el último. Quiero ver si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Es momento, hay tiempo. Hagan las preguntas pertinentes. Tanto Ariel como yo estamos para contestar. Fede, si ves alguna pregunta, léela. Dale. Yo lo que No, quería por aclarar, el momento. Fede, yo lo Sí, que quería Sí, aclarar era que los equipos que no tenían Wi-Fi no tienen Bluetooth. ok, bien. Un dato que no puse arriba de la mesa, sí. Y el tema de las 7 8 líneas que me habías dicho antes, Ujú, me confundí con el R7, tiene 3 líneas máximo. ok. ahí, Fede, tenemos una pregunta: ¿con qué cable se programa? Con el cable del DEP 550-570, Bien, El mismo cable. Ujú, el mismo cable. bien. Yo aprovecho también, Fede, ya que estamos hablando del lanzamiento de R5, y un poco contarles que, digamos, la campaña de lanzamiento, digamos, esto es una previa, porque la campaña arranca a partir de este miércoles para empezar a contarlo. También contar que, bueno, ya contamos con equipos y también ya contamos con accesorios que acompañan la salida de este equipo, que son compatibles con R2, R5 y R7, ¿verdad? correcto. Hemos traído una serie, una estándar inicial de equipamiento que está digamos, a disposición del mercado y tenemos ya compras programadas para sucesivos embarques en donde van a empezar a llegar estos equipos en mayor cantidad. Así que si alguno está pensando en cotizar o en armar una red, háganlo o probamos hacer el ejercicio con R5 porque realmente creo que va a hacer perdón, una radio que a lo largo del tiempo se va a desarrollar mucho, ¿sí? Por el momento tenemos una capacidad limitada, ¿sí? Porque hemos traído una preventa, digamos, de equipamiento, pero vamos para adelante comprando más equipos y teniendo más stocks sobre esto. Exacto. Bueno, ahí un poco lo que compartió Damián Camarano, parte también del equipo comercial de BGH Tech Partner. Ahí le dejamos nuestras redes como para que nos puedan seguir. Hoy en día estamos comunicando todo lo que son novedades en este perfil de canales, especialmente dedicado a canales, así que si nos pueden seguir nos sería de mucha ayuda y sobre todo para que se enteren, digamos, todas las comunicaciones que lanzamos, eventos y demás que estamos hoy en día participando. También una cosa más, y yo ya de mi lado cerramos, Fede. Ujú, Terminamos este webinar ahora y por la tarde o mañana temprano ya va a estar recibiendo el video con la grabación. Esto me parece importante, sobre todo para aquellos que quieran ver algún detalle adicional o quieran compartirlo también, ¿no? Esta presentación no se está dando en el rubro, así que está buena como para tener de backup. Y sobre todo para el momento de vender este tipo de productos a un cliente final, entender cuál es la potencialidad que tiene y si necesitamos capacitar equipos. Así que van a estar recibiendo este video y también obviamente abrirles la puerta para contactarnos y en caso de hacer un pedido o tener alguna duda adicional, poder verla con nuestro equipo comercial. Fede, de mi bien, lado, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Ari también. Y bueno, esperamos poder hacer uno próximo. bien, bien.
gracias Fede y quiero agradecer a todos los participantes de esta charla. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, sacarse dudas, hacer preguntas, cotizar. Nosotros estamos dispuestos, tanto yo como el equipo comercial, estamos a disposición de ustedes para poder asistirlos y que empecemos a trabajar con esta nueva radio. Y como dije antes, al principio es algo que se va a ir posicionando de a poco, pero yo creo que a lo largo del tiempo esta radio va a ser muy exitosa. Así que ténganlo en cuenta y para lo que necesiten estamos a disposición. Les agradezco el tiempo. Gracias, Fede. Gracias, Ari. Gracias, Ariel. Bueno, Gracias hasta a luego todos. a todos. Que tengan un Adiós. lindo martes. Chau, chau.